Muchas gracias. Podemos dar inicio, por favor. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos, mi nombre es Luis Hernández. El día de hoy, en la noche de hoy, perdón, les vamos a hablar de un tema muy interesante de contabilidad básica, que es acerca del costo unitario. Ok, comencemos. Entonces, para el manejo y el control de las operaciones productivas que se realizan en una empresa, la contabilidad de costos es una rama esencial y dentro de esta encontramos un elemento muy importante para la toma de decisiones, el cual es el costo unitario. Entonces, la determinación del costo unitario es muy importante ya que representa el valor que tiene un producto en particular y por ende en los inventarios de nuestros productos ya elaborados. ¿Y cuáles son los objetivos entonces del costo unitario? Dentro de los objetivos tenemos tener información y fundamentos para fijar los precios de ventas. Es decir, previo a fijar los precios de ventas, nosotros ya debemos haber calculado o determinado el costo unitario de nuestro producto, porque gracias a este vamos a poder saber y dar valor a cada uno de nuestros esfuerzos invertidos en la elaboración de nuestro producto o incluso de nuestro producto comercializado. También dar valor alimentario de los productos elaborados y el de producción, conocer el costo de cada producto vendido y posteriormente determinar la utilidad del precio. Listo, entonces podemos resumir en una pequeña línea o definir más bien qué es el costo unitario. El costo unitario es la cantidad en términos monetarios que le cuesta a un negocio fabricar un producto. Entonces básicamente eso. Es la cantidad en términos monetarios que le cuesta a un negocio o empresa fabricar un producto. Por lo general, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando queremos definir el precio de venta de nuestros productos cuando abrimos un negocio? ¿Qué es lo que hacemos generalmente? O que desde ya está mal, porque lo primero que hacemos es comparar. Suponiendo que nos queremos poner un negocio de un restaurante. Entonces, nosotros al momento ya tenemos todo y queremos fijar el precio de venta. Nos basamos en otras personas, por ejemplo, qué sé yo, tengamos algún amigo, familiar que tenga otro restaurante y nosotros vemos, no, pues esta persona los vende a los almuerzos a $2.50. Entonces yo también lo voy a hacer y incluso lo voy a quitar 50 centavos, lo voy a vender más barato y lo voy a vender a $2, porque al otro le va bien con 2.50, entonces a mí me va a ir mejor con $2. Pero esto está mal en realidad, porque no estamos tomando en cuenta realmente cuál es el esfuerzo que invertimos y los recursos que invertimos en elaborar nuestro producto. Es muy diferente, porque puede que a él en el negocio de tu familiar o de tu amigo estén utilizando otros materiales, otros productos, incluso otros procesos que puedan ser menos o más costosos. Entonces, es una situación completamente diferente y que debemos aprender a tener en cuenta. El costo unitario es muy importante para poder fijar los precios y tener un margen de ganancia correcto. Porque al hacerlo empíricamente podamos que lo estemos incluso perdiendo sin saber realmente cuánto nos cuesta elaborar nuestro producto. Entonces el costo unitario se obtiene al calcular todos los costos de producción. Estos costos son costos fijos y costos variables. Y los costos de gasto de administración y ventas, en función de la cantidad de productos elaborados. Entonces, vamos a definir qué son los costos fijos. Un costo fijo es una erogación en que la empresa debe incurrir obligatoriamente, aun cuando la empresa opere a media marcha o no lo haga.
razón por la que son tan importantes la estructura financiera de cualquier empresa. Es decir, un costo fijo se debe pagar independientemente de los ingresos que tenga la empresa, de manera que son costos que no dependen de los ingresos que genere la empresa y por eso son tan importantes. Por ejemplo, los servicios básicos, los sueldos de nuestros empleados, o si no tenemos empleados, somos los únicos que estamos laborando, nuestro sueldo cuenta como costo fijo. Entonces, y el ejemplo más básico puede ser el arriendo, porque siempre va a ser un valor ya establecido que debemos desembolsar, independientemente de nuestra venta, si estamos vendiendo mucho o no. Entonces es un valor que siempre va a estar ahí presente y queremos cubrirlo. Luego vienen los costos variables. Es un costo que cambia según la empresa incremente o disminuya la producción o comercialización de productos. Es decir, los costos variables se incrementan cuando se incrementan las ventas, pues están directamente relacionadas entre ellas. Entonces, un claro ejemplo es la materia prima, que son los recursos esenciales para la elaboración del producto, que más adelante veremos con mayor detenimiento a qué nos referimos con materia prima. Luego vienen los costos por gastos de administración. Estos gastos se derivan de los propios gastos administrativos, lo cual consiste en el conjunto de gastos que no tienen que ver con la actividad corriente de la empresa. Es decir, que sirven para mantener el funcionamiento de la empresa a nivel interno, a nivel administrativo, y son imprescindibles para su correcto funcionamiento, para controlar y dirigir una organización, pero que no se puede identificar directamente con las operaciones. Como esto tenemos, por ejemplo, departamentos de contabilidad, departamentos de recursos humanos, toda la parte de dirección, utilizan recursos. Entonces esos recursos generan costos que están relacionados con los gastos de administración. Es decir, que no están ligados a la parte operativa o productiva de la empresa. Así pues, entonces hablamos de gastos o costos. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos términos? El costo es un valor en términos monetarios que se le da a los recursos y esfuerzos que intervinieron para la elaboración de un producto. Y cabe recalcar que es un valor recuperable, mientras que el gasto es un valor no recuperable para la empresa, puesto que significan valores desembolsados por temas de operación, ventas y temas administrativos. Como en la diapositiva anterior yo les mencionaba, los departamentos de contabilidad, de recursos humanos, y la parte directiva generan gastos. Ok, ahora entrando en materia, componentes del costo unitario. ¿Qué compone el llamado costo unitario? Como les hablaba, la materia prima, que a su vez está subdividida por materia prima directa e indirecta. La mano de obra que interviene el personal, es decir, las personas que elaboran el producto o intervienen en el proceso de venta de una empresa de comercialización, por ejemplo. Y los costos indirectos que no se incluyen directamente en el proceso de elaboración. Ahora veamos con detenimiento qué es la materia prima. Son los materiales que serán sometidos a operaciones de transformación o manufactura para su cambio físico o químico, antes de que puedan venderse como productos terminados. La materia prima se divide en materia prima directa e indirecta, como les decía anteriormente. Entonces, la materia prima directa son materiales sujetos a transformación que se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados. Es decir, que se pueden observar ya de por sí en el producto. Es lo que lo compone en lo que lo tiene en mayor composición. Por ejemplo, en una microempresa de producción de zapatos a base de cuero, se me ocurre.
La materia prima directa va a ser el cuero utilizado para la elaboración de los zapatos y las suelas. Entonces, aparte vienen integrados otros materiales que vienen a ser materia prima indirecta. La materia prima indirecta son materiales sujetos a transformación que no se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados. Manteniendo el mismo ejemplo de la microempresa de zapatos a base de cuero. La materia prima indirecta sería en este caso el pegamento, por ejemplo, utilizado para elaborar el producto, o el hilo utilizado para el bordado. Entonces son materiales esenciales, pero que no están visibles o cuantificables a simple vista del consumidor, pero son necesarios para la elaboración del producto. Entonces, estos son los componentes de la materia prima. Otro elemento del costo unitario es la mano de obra. La mano de obra es el esfuerzo humano que interviene en el proceso de transformar las materias primas en productos terminados. La mano de obra se clasifica también en mano de obra directa y mano de obra indirecta. La directa son los salarios, prestaciones y obligaciones que se den lugar a todos los trabajadores de la fábrica, cuya actividad se puede identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados. Es decir, quienes elaboran el producto en sí, quienes están en pleno contacto con la manufactura del producto. En cambio, la mano de obra indirecta son los salarios, prestaciones y obligaciones que den lugar de todos los trabajadores y empleados de la fábrica, cuya actividad no se puede identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados. Entonces, este tipo de mano de obra indirecta pueden ser la parte administrativa, como les mencionaba anteriormente. Son individuos que están dentro de la producción, o sea, del proceso de empresa, pero no están relacionados directamente con la elaboración del producto, sino más bien la parte directiva y administrativa, desde los diferentes departamentos, como contabilidad, recursos humanos, etc. Y los costos indirectos es otro de los elementos del costo unitario que tenemos que intervienen en la transformación de los productos, pero no se identifican o cuantifican plenamente o directamente con la elaboración de partidas específicas de producción, como lo son los servicios básicos requeridos para el funcionamiento de la empresa. Está la luz, el agua, el teléfono, el internet, todos estos servicios básicos forman parte de costos indirectos, porque son necesarios para que funcione la empresa y por ende la elaboración del producto, pero no incurren directamente en el producto como tal. Ok, para el cálculo del costo unitario. Para el cálculo del costo unitario de un producto, en un periodo determinado de una empresa de producción debemos identificar los costos de materia prima, mano de obra directa y los costos indirectos, los que les explicaba anteriormente. Todo esto viene a conformar el costo total de fabricación, el cual será dividido para las unidades producidas. El total de unidades producidas son la cantidad de artículos o productos que vamos a producir o vender en un periodo de tiempo. Básicamente, por lo general se establecen en un mes. Entonces, la división de estos dos valores nos va a dar el costo unitario. Como pueden observar en la fórmula, el costo total de fabricación lo componen la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos. La suma de estos nos va a dar el costo total de fabricación y lo dividimos para las unidades a producir en el periodo establecido. Pueden ser, supongamos que una microempresa que elabora pantalones, produce los 100 pantalones en un mes, entonces ya tiene el valor aquí de las unidades producidas y solo tiene que identificar la materia prima, la mano de obra, los costos indirectos, para poder determinar el costo unitario. Antes de pasar a los ejercicios prácticos,
No sé si alguna pregunta o algún comentario de parte de ustedes en el chat o algo, para que me escriban. Si no, también ahorita les voy a colocar un video para que puedan tener un mayor conocimiento al respecto. Conocer el costo unitario de un producto o servicio es indispensable en el mundo de los negocios, porque de lo contrario, si no lo conoces, número uno, jamás podrás saber con exactitud cuánto generas de ganancia. Una de las razones principales por las que se crea un negocio es generar ganancias. Número 2, el costo unitario te dice lo mínimo en que deberías vender un producto o servicio para poder cubrir todos los costos y no quebrar. Y número 3, te dirá lo competitivo que será tu precio final de venta con los otros productos de tu mercado y que obviamente influirá en la decisión de compra de los consumidores. Porque aunque el valor de un producto tenga mayor peso en la decisión de compra, no quiere decir que el precio no sea importante. Al final, todo producto en este mundo tiene un precio y cada uno de nosotros tenemos un cierto poder adquisitivo, ¿cierto? Ahora, comenzando por la definición, un costo unitario es el gasto total monetario innecesario para producir un bien u ofrecer un servicio. Y de manera muy general, se calcula al sumar todos esos costos necesarios entre el número de bienes que se van a producir o servicios que se van a ofrecer, según sea el caso. Y es importante que el cálculo sea con el mismo periodo. Entonces, si te urge o solo quieres tener una estimación, solo debes conocer y sumar todos tus costos y dividirlos entre el número de productos o servicios que ofreces, produces o compras para su reventa. Por ejemplo, si tienes $10,000 mensuales de costos y solo puedes ofrecer 30 asesorías al mes, divides $10,000 entre 30 y nos da como resultado $333. Ese sería el costo unitario para este ejemplo. Pero para sacar tus costos unitarios de manera exacta y correcta, primero debes entender y tomar en cuenta 3 puntos para poder lograrlo. Y al final vemos un ejemplo con todos los pasos para que quede mucho más claro. Entonces, número uno, como puedes observar, los costos unitarios están compuestos por dos elementos. Todos los costos necesarios para crear un producto y saber la cantidad que se producirá o que se ofrecerá. Estos dos elementos, costos y la producción, se deberán calcular de forma mensual. ¿Por qué? Porque muchos costos y servicios se pagan mensualmente, entonces querer basarse en otro periodo sería complicarse de manera innecesaria. Solamente si el negocio o idea es un caso especial en el cual se trabajará por año o algún otro periodo, puedes hacer los cálculos con ese periodo, pero aún así se puede hacer de manera mensual. Lo importante es que tanto los costos como lo que producirás lo calcules con el mismo periodo. En el ejemplo se va a entender mucho mejor, ¿vale? Número 2, ¿cómo se decide cuánto producir? Muchas veces esto no es una pregunta, sino más bien producirás lo que tus recursos y el tiempo te permitan producir u ofrecer un producto o servicio. Porque obviamente ni la empresa más grande ni nosotros tenemos recursos, dinero ni tiempo ilimitado. Entonces se deberá hacer un cálculo de cuánto te permiten producir tus recursos y el tiempo que se tiene. Este último es muy importante y muchas veces no se toma en cuenta, ya sea que tú estés produciendo u ofreciendo el producto directamente o tengas empleados. Si tienes empleados, se tiene un horario fijo de trabajo. Y tú como dueño tienes otras actividades dentro y fuera del negocio por realizar. Entonces, si por ejemplo tú ofreces asesorías, piensa cuántas puedes ofrecer al mes teniendo en cuenta tus otras actividades. Lo mismo con un producto. Toma en cuenta tus recursos, pero también el tiempo que se tiene para producirlos. Por eso en los negocios es tan importante la productividad, la eficiencia y la organización, porque así gastarás menos recursos y podrás obtener un mayor margen de ganancia. Y número 3 y más importante, es necesario dividir los costos en costos fijos y costos variables para tener la claridad de todo lo que se gasta y clasificarlo correctamente. Si no sabes qué son o quieres profundizar en ellos, tengo un video donde hablo al respecto. Pero bueno, aquí lo veremos de manera muy rápida. Ahora sí, con un ejemplo, hagamos todo el proceso para obtener un costo unitario. Supongamos que vamos a producir y vender una silla, y vamos a necesitar varios costos y gastos para poder producirlas. Por el lado de los costos variables, que son todos aquellos necesarios para producir, crear u ofrecer un producto o servicio, y por lo tanto experimentan cambios cuando se modifica la actividad, producción o volumen. Por ejemplo, para producir 5 sillas se necesitan forzosamente tener tanta cantidad de madera, tornillos, pegamento, etcétera.
Si después se decide producir 10 sillas, aumentará la cantidad de esos materiales, ¿cierto? Entonces, para este ejemplo vamos a suponer que se compraron de recursos $2,000 de madera, $1,000 de otros materiales como partes de plásticos, tornillos, pegamento, cojines, etcétera, $2,000 para pagar al trabajador que producirá las sillas y $300 en envolturas y cajas para poder entregar la silla. El total de costos variables son $5,300 y vamos a suponer que con esos materiales, más el tiempo disponible que se tiene, etcétera, se lograron producir 20 sillas. Por lo tanto, para comenzar a sacar el costo unitario, el primer paso consiste en obtener los costos variables unitarios, es decir, cuánto se requiere para poder producir directamente una silla. Entonces, lo que se tendrá que hacer es dividir la cantidad total de esos costos variables entre el número de sillas que se lograron producir. En este ejemplo será 5,300 entre 20 y como resultado nos da $265. Esto quiere decir que se necesitan $265 para poder producir una silla. Ahora, aquí hay un punto importante. Si quieres conocer el costo unitario por material, haces lo mismo, divides el costo total del material entre la cantidad que se produjo. Por ejemplo, $2,000 de madera entre 20 sillas, nos da como resultado $100. Esto quiere decir que necesitas $100 de madera para producir cada silla, y así con cada material. Te recomiendo realizar este ejercicio porque así sabrás cuánto te gastas de forma unitaria por cada material en tu producto o servicio. Y bueno, en este ejemplo, si sumamos cada material unitario, nos da la misma cantidad, $265. Pero bueno, los costos variables que acabamos de ver no es todo lo que tenemos que pagar. También están los costos fijos, que son todos los demás costos indirectos para que el negocio o el producto funcione y que por lo mismo no varían cuando se producen pequeñas modificaciones en el nivel de actividad del negocio. Por ejemplo, ya sea que se produzcan 0, 10 o 100 sillas, se necesita pagar la renta de un local. Por lo tanto, el segundo paso para sacar el costo unitario consiste en obtener el costo fijo unitario. Porque si te das cuenta, la cantidad que tenemos, es decir, los $3,660, es el total de los costos fijos que se debe de pagar al mes, se produzca o no, se venda o no, pero que son necesarios para que tanto el negocio funcione como también sea posible crear o vender el producto de manera indirecta. Entonces, por esas razones es fundamental agregarlos en el costo de la silla. ¿Cómo se hace? Igual, dividir el total de los costos fijos entre la cantidad total que se produjo, en este caso 20 sillas. Entonces dividimos 3,660 entre 20 y nos da como resultado $183. Entonces, esto quiere decir que cada silla necesita $183 de costos fijos para que también sea posible su producción o venta de manera indirecta. Y como tercer y último paso para sacar tus costos unitarios, solo se suman los dos resultados anteriores, los costos fijos unitarios que son $183 y los costos variables unitarios que son $265. Como resultado nos da $448. Esto quiere decir que cada silla cuesta producirla $448, o desde otro punto de vista, que se debe vender las. Por último, quiero comentarte algo muy importante. Obviamente, si los costos o la producción cambian, ya sea porque aumentaron los precios de los costos o porque hay mayor productividad y se produce más con la misma cantidad de recursos, el costo unitario va a cambiar. Por eso es importante que quede muy claro que el costo unitario no es el costo de venta final. Hay otros factores que influyen para fijar el precio de venta de un producto, pero ya lo veremos en otro video. Y también ten en cuenta que faltaron muchos costos, por eso te vuelvo a invitar a que veas mi video sobre los costos fijos y variables. Recuerda que cualquier duda que. Listo, espero que hayan prestado atención al video, muy interesante. Voy a seguir con las diapositivas para continuar con los ejemplos. Como decía en el video, no sé si prestaron atención, es muy importante identificar los costos fijos variables y los costos fijos unitarios, perdón, y los costos variables unitarios. Cada uno representan temas diferentes, pero juntos conforman lo que es el costo unitario en sí. Entonces son básicos para determinar el costo de nuestros productos. Y también es importante porque debemos
A partir del costo unitario, nosotros vamos a determinar posteriormente el precio de venta. El precio de venta es un tema que van a ver después de este tema de aquí. Otro compañero les va a brindar el conocimiento respectivo. Pero bueno, mientras tanto vamos a ver un ejercicio práctico acerca del costo unitario en una empresa de producción. Dice, calcular el costo unitario de una bebida que produce un negocio de un emprendedor sabiendo que su producción es de 900 bebidas mensuales. Y la materia prima que se utiliza en la elaboración del producto, la mano de obra directa y los costos indirectos están ubicados en la tabla. Entonces, primero identificamos que en la fórmula que teníamos anteriormente, las unidades producidas son los 900 que nos dice el enunciado. Son las 900 unidades de bebidas que va a producir en el mes. Entonces ya tenemos el valor. Ahora nos falta identificar el costo total de fabricación, que está compuesto por la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos. Entonces, para la elaboración de la bebida, tenemos aquí un ejercicio bien básico para hacerles entender de la mejor manera. Una bebida, lo básico, la botella, las tapas, el contenido, obviamente de la gaseosa o el jugo que sea, y la etiqueta. Entonces los precios supuestos que están aquí están por unidad. Entonces una botella le cuesta 25 centavos, una tapa 10 centavos, el contenido, producirlo o adquirirlo le cuesta 50 centavos y la etiqueta 10 centavos. Entonces, como hablamos de 900 unidades en el mes, lo que debemos hacer es multiplicar los 900 por cada valor del artículo, del recurso que compone la bebida. Entonces, 25 centavos por 900 nos da 225. Las tapas a 10 centavos por 900, 90 dólares. El contenido del jugo nos va a dar que nos cuesta 450 en las 900 unidades y las etiquetas a 90 dólares en las 900 unidades. Estos de aquí son identificados como materia prima. Por lo anteriormente explicado, son los materiales que intervienen en la elaboración del producto. Luego viene el sueldo de quien elabora las bebidas, que puede ser el emprendedor mismo. Entonces se ubica directamente en el costo mensual porque es un costo fijo. Entonces ya está mensual. Y al igual que el arriendo, la luz, el agua e el internet, que están identificados como costos indirectos. Y una vez identificados los costos, la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos, se hace la respectiva suma y se obtiene el costo total, que es lo que buscábamos, el costo total de fabricación. Entonces, al obtener el costo total de fabricación, que es 1603, lo dividimos para el total de unidades producidas, que en este caso son 900 bebidas que va a producir el emprendedor mensualmente. Y obtenemos el costo unitario, que es de 1,78 centavos. 1,78 centavos es lo que le cuesta al emprendedor producir una bebida. Entonces, a partir de ese valor, el emprendedor va a establecer el precio de venta posteriormente. Porque obviamente debe tener un margen de ganancia, no lo va a vender al 1,78 porque eso es lo que le cuesta, entonces no va a ganar nada. Pero al menos debe sacar lo que le cuesta a él producirlo. Y continuando con otro ejemplo, en una empresa comercial. Calcular el costo unitario de un par de zapatos de un local, de un comerciante que vende 50 pares de zapatos al mes. Entonces, nuevamente, tenemos las unidades producidas, que son los 50 pares en el mes. Y posteriormente vamos a identificar los costos fijos y variables, que vienen a ser la mano de obra, la materia prima y los costos indirectos. En este caso, como son comercialización, los zapatos van a estar
directamente ya como un producto elaborado, pero adquirido a un precio. Entonces, el costo unitario de los zapatos, supongamos que el proveedor del emprendedor le vende los pares de zapatos por unidad a $20. Entonces, como son 50 pares, los multiplica por los 20, que le da un costo de $1,000 en el mes, porque va a producir los 50 pares en el mes. Luego, de nuevo, el sueldo que se toma en cuenta él mismo, el sueldo de los 425, transporte que es necesario para la obtención del producto de los zapatos, un valor ficticio de $180 en el mes. Y el local donde tenga para la venta de los zapatos con internet el valor de $30 y el arriendo de 250. Entonces, de nuevo se suma todo lo que es estos costos fijos y variables para que nos dé el costo total digamos, de venta en este caso, porque no está fabricando el producto, más bien lo está adquiriendo y revendiéndolo a un precio más elevado para tener un margen de ganancia. Y se divide para el total de unidades que va a vender el comerciante. Con esto nos da el costo unitario, que es de 37,70 centavos. Ese es lo que le cuesta a él adquirir el producto, en todo el proceso de adquirir el producto y ponerlo ya en su vitrina en el local. Y para posteriormente, o como les decía, determinarle un precio de venta para obtener un margen de ganancia. Y por último, una empresa de servicio, que bueno, aquí puede diferir mucho dependiendo del tipo de servicio, la situación, qué tipo de profesión sea. Pero bueno, uno muy básico para que podamos observar el servicio técnico de celulares. Calcular el costo por reparación de un celular con los siguientes datos. La mano de obra por hora, que el técnico va a cobrar $4 por hora. La electricidad del local que paga mensual, que vendría a ser un costo fijo de $45. Los materiales específicamente para ese servicio que se requirió, ¿no? Los materiales van a ser con un costo de $10, pero solo para ese servicio. Entonces lo van a integrar ahí. El de arriendo, $300 como un costo fijo mensual. Y el internet también como un costo fijo mensual de $30. Entonces lo que debemos identificar son los costos fijos mensuales. Cómo está la electricidad, el arriendo, el internet. Porque el servicio que está ofreciendo el técnico, en este caso va a ser ofrecido por hora. Entonces, como le cuesta, como él cobra $4 por hora, en este caso son 2 horas que va a invertir en ese servicio, ya sea limpieza o reparación de algún sistema del celular, va a ser de $8 por ese servicio. Entonces, como tenemos los costos fijos mensuales, vamos a transformarlos en horas porque tiene que estar en función de la mano de obra del técnico. Costo fijo total mensual, sumamos y nos da 375. ¿Cómo sabemos cuánto es eso en una hora? Entonces, como tenemos el costo fijo total mensual de 375, que corresponde a la electricidad, arriendo de internet, sabemos que el local abre 8 horas diarias durante los 30 días, serían que elabora 240 horas al mes. Entonces, para transformarlos ahora, los dividimos los 375 por 240 y nos da que el costo fijo total por hora es de 1,56. Entonces ya lo podemos integrar en la tabla CAP como costos fijos por ese servicio. Y los materiales también integrados con $10, como les comentaba. Entonces, los costos de aquí serían, perdón, aquí está con $18. Vendría a darnos $18. Y los costos ya fijos
como ya establecimos en por horas, ya tenemos aquí. Entonces, lo que debemos hacer es sumar esto, más esto, 19,56. Y yo tenía con el otro valor anterior, así que ya tenemos entonces el costo por servicio, porque en este caso no es ni un producto ni un artículo comercializado, sino que estamos vendiendo un servicio que es intangible. Tenemos que calcularlo en función del tiempo que nos lleva a brindar ese servicio. Y dependiendo de cada servicio vamos viendo qué gastos adicionales hacemos. Por ejemplo, aquí los de los materiales, que son de $10. Asimismo puede haber servicios de asesoría, de limpieza, de todo, y se pueden calcular en función de la hora y en cuánto le cueste, cuánto le cobra la persona que hace el servicio como tal. Entonces, ese sería mi tema por hoy. Les voy a enviar al chat un pequeño cuestionario de 4 preguntas sencillas para que puedan contestar con respecto al tema expuesto. Em, Pueden ir ingresando al cuestionario que les envía el link, por favor. Posteriormente, pues, de llenar el cuestionario, o no sé si lo dejamos para el último, ambos cuestionarios, Luis, continúo con el complemento de la exposición. Correcto, entonces, para dejar de compartir y Perfecto. Entonces, darte paso. listo. ¿Pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? ¿Me confirman, por favor? Sí, Hugo, se ve que estás ahí en los archivos, todavía no estás compartiendo diapositiva. Perfecto, perfecto. Entonces, continuando con la exposición de mi compañero Luis, que dio un aporte muy importante en lo que son conceptos, que espero que hayan podido quedar claros, y hayan podido entenderlos, primordialmente porque vamos a continuar utilizando estos conceptos para poder seguir explicando más a fondo otros temas de la exposición que les voy a presentar a continuación. Tenemos en este momento una pregunta que nos dice qué es el precio. Vamos a responder a que el precio es la cantidad de dinero que permite la adquisición o uso de un bien y servicio. Para ponerles un ejemplo claro, el precio del transporte urbano subió 2 veces en un mes. Entonces, de esta forma entendemos que el precio es un valor simbólico que se le da a un bien o un servicio. Hugo, perdón que te interrumpa, no se ve las diapositivas todavía. ¿Se están apareciendo las diapositivas? Está en los archivos ahí, pero no se ve. Ahí sí creo que se ven, ¿verdad? Ahí sí, correcto.
Entonces, vamos a ver lo que es el precio, fijación de precios unitarios, relación precio y costo, de la utilidad. Con respecto a lo que es el precio, como les estaba comentando, es una representación de un valor en una moneda en que se estima el costo de un producto o servicio. Y les había puesto un ejemplo de que el precio del transporte urbano subió 2 veces en un mes. Puede ser el precio del pan subió, el precio del arroz, etcétera. Entonces hay que identificar qué es precio y no confundirlo con costo. Y hay algo que nos pasa comúnmente, que nosotros decimos, disculpe, ¿cuánto cuesta? Cuando lo correcto debería ser cuál es el precio, ¿sí? Porque el costo viene a ser para el productor, para el que está haciendo la transformación de esa materia prima o para aquel que está eh, yendo a dar el servicio, ¿sí? Para nosotros, en este caso como consumidores, o viéndolo desde la perspectiva de consumidores, pues hablaríamos de precio. Bien, vamos a ver cómo se fija los precios unitarios. Tenemos distintas formas de fijar los precios. Y lo tenemos en base al costo, y ya vamos a hablar de eso. Lo tenemos en base al retorno meta sobre la inversión, y tenemos en base a la demanda. Vamos a hablar de esos tres principalmente. Empezamos con fijación de precios unitarios en base a costo, que consiste en establecer el precio de acuerdo con el costo de producción y el nivel deseado de margen sobre la venta. Entonces, aquí tengo un pequeño ejemplo, grosso modo, para que puedan observar que tenemos que el costo de producción más el margen de producción es igual al precio de venta. Ponemos un ejemplo. Yo vendo unos bolsos artesanales, ¿sí? Esos bolsos a mí me están costando $10 en producirse. Mi compañero había explicado más a detalle que hay costos directos de fabricación, costos directos de fabricación. Aquí yo simplemente les voy a hablar directamente ya del costo total, ¿sí? Lo que engloba haber producido ese bolso. Y le agregamos lo que es el margen de contribución, en este caso porcentual, de lo que nosotros queremos ganar, ¿sí? Esto puede aplicar también en el caso de una reventa. Digamos que ustedes compraron un par de zapatos $10 y le quieren ganar un porcentaje. Entonces esta fórmula también sirve para saber cuál sería el precio de venta ideal. Entonces vamos con un 30% en este ejemplo. 10 más el 30%, que es el porcentaje que ustedes quieren tener de margen de contribución, nos da $13. Este método en general le permite a la empresa asegurar un margen y facilita el cálculo con grandes cantidades de productos. ¿Bien? A la siguiente diapositiva. Universidad. Ya. Vamos a ver el tema de fijación de precios unitarios en base al retorno meta sobre la inversión. Entonces, para poder determinar estos precios, vamos a utilizar la fórmula del punto de equilibrio. Y es importante conocer primero los costos y gastos indispensables, como está explicado nuestro compañero más detalladamente, ¿sí? Para que nosotros podamos ponerle al producto en el mercado y obtener una tasa de rendimiento anhelada. Entonces, básicamente aquí lo que yo hago es explicarles cuánto, con la fórmula de punto de equilibrio, cuántos productos ustedes deben vender para no ganar ni perder, pero para eso, para llegar a aplicar esta fórmula, previamente tienen que tener los otros conceptos claros que explicaba Luis, que les van a dar pues los datos necesarios para poder completar la fórmula. Una vez que llegamos con todos esos conceptos claros, podemos aplicar la fórmula del punto de equilibrio, ¿sí?
Esta fórmula de equilibrio se obtiene en unidades. Es unidades. Y esta fórmula, la clave de esta fórmula es que nos permite determinar si realmente nosotros estamos cubriendo por lo menos la cantidad base para que nuestro negocio pueda mantenerse en el mercado. Y aquí está esta fórmula que nos dice que los costos fijos totales se dividen para el precio menos el costo variable. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo de un pequeño emprendimiento. Vamos a poner un puestito de salchipapas, ¿sí? En total, tenemos que sus costos fijos son 150, el cochecito, que se encuentra en alguna calle transversal. Y está vendiendo estas papas, ¿sí? Bien puestas, a $2. Le vamos a restar el costo variable, ¿sí? Que como explicaba mi compañero, les refresco que los costos variables no son otra cosa que por ejemplo, puede ser comisiones de venta, en este caso sería los insumos que necesita para elaborar, todo esto es proporcional, dependiendo de la demanda, ¿no es cierto? Puede ser, en este caso, salchichas, papas, todos estos costos variables van a ir en la parte de abajo. Entonces, tenemos el precio menos costo variable, ¿no? Y nos dice que debemos, en este ejemplo, vender 100 papas a ese precio para que nosotros ni ganemos ni perdemos. ¿Sí? En este ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que a partir de la papa 101, recién empezaríamos a ver utilidad. ¿Sí? Recién empezaríamos a ganar. Ahí, llegando a las 100 papas no hemos ganado ni perdido, y debajo de las 100 papas, unidades, nosotros estaríamos en contra. A continuación, tenemos la fijación de precios unitarios en base a la demanda. Entonces, como debería saber, la curva de demanda nos muestra la relación entre el precio y la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar. Básicamente lo vamos a resumir en a mayor precio, lógicamente será menor la cantidad. Y va a depender, obviamente, del tipo de producto que se esté vendiendo. Vamos a poner un par de ejemplos. Las estaciones del año. La ropa liviana, es decir, la ropa más playera, más suelta, puede tener un precio mayor en verano que en invierno. Ese es nuestro caso. Por ejemplo, a las personas que viven, yo creo que se da más en la sierra, por ejemplo, aquí en nuestro país. Y otro ejemplo que tenga que ver, por ejemplo, valga la redundancia, lo que es la exclusividad, que ya no es de volumen, sino es más cuestiones de marca, va a hacer que obviamente hayan precios más altos, ¿sí? Para un nicho de mercado más selecto, y esto se traduce en simplemente oferta y demanda basada en el prestigio de la marca. Estos son ejemplos de cómo fijar precios unitarios en base a la demanda. La demanda puede estar en diferentes nichos de mercado. Entonces, puede estar sujeta a diferentes tipos de condiciones, que es lo que están en este momento pues, apreciando en estos ejemplos. De acuerdo. Si alguien tiene alguna pregunta o necesita que le aclare algo, pues, me avisa. Si no, continúo con la exposición. Alguien que desee aportar algo o quizá que pongamos un ejemplo con respecto a un negocio o el negocio o emprendimiento en el que se encuentren desenvolviéndose. De pronto alguna compañera aquí
Vamos a preguntarle. Está la compañera Alejandra. ¿Tenemos a la compañera Alejandra aquí? Aló, sí, sí Sí, estoy aquí. sí, compañera. Una pregunta. ¿Usted tiene algún emprendimiento o algún negocio o trabaja en alguna o trabaja para alguna empresa o organización? Yo trabajo en una tienda de detalles. En una tienda de detalles. Listo. Sí, Listo. Ya, ¿se ha fijado usted o si le han puesto, en este caso, una meta que usted debe cumplir en ventas? ¿O cómo están llevando en este caso, por ejemplo, lo que son las ventas dentro de la tienda de detalles? eh, la mayor parte del tiempo ahí para calcular el precio de un producto, primero verifican cuánto costó, o sea, cuánto fue el precio que dejó el proveedor y le suman un porcentaje que le sea rentable. Perfecto, pero no le ponen a usted una meta a cumplir, simplemente, No, de acuerdo, de acuerdo. Ya, esa era la pregunta. En el caso de que hubiese sido un emprendimiento o alguien que quiera colaborarnos con un emprendimiento, pues podríamos hacer un pequeño ejercicio. Si no, caso contrario, continuamos. Gracias, muchas gracias por participar. Ahora vamos a determinar la utilidad. ¿Sí? La utilidad es existente cuando podemos ver que los ingresos han superado a los gastos y también a los costos. ¿Sí? Y hablaremos de pérdida cuando los costos y los gastos superen a los ingresos. Entonces, en resumen, utilidad, los ingresos superan a los gastos y también a los costos. Pérdida, los costos y los gastos van a superar a los ingresos. En la parte derecha de esta diapositiva he colocado un esquema. Empezamos con los ingresos, ¿sí? Que podrían, vamos a poner un ejemplo, ser unos $5,000, ¿no es cierto? Vamos a tener nuestros costos de venta y es un juego de restar, sumar, restar, hasta finalmente llegar a una utilidad, ¿sí? Entonces, vamos revisando el costo de venta, esto es igual a la utilidad en venta. A esto le restamos los gastos operacionales, y esto es igual a la utilidad operacional. A esto le vamos a sumar los ingresos no operacionales, que son los ingresos que no están relacionados directamente con el negocio, ¿sí? Y le vamos a restar también los gastos no operacionales, y esto nos va a dar una utilidad antes de impuestos. A esta utilidad le vamos a restar los impuestos y al final vamos a tener una utilidad a distribuir. Es decir, que de esos 5,000, para no hacer tan largo el cuento, digámoslo así, vamos a suponer que terminamos llegando con unos $1,500, ¿sí? Después de haber restado y sumado, en caso de que hubiésemos tenido ingresos no operacionales, y recién ahí podemos hablar de una utilidad que se va a distribuir. Recién ahí. ¿Sí? Entonces, no es que los ingresos brutos nos dicen si ganamos o perdemos. Es a través de este esquema que determinamos la utilidad realmente. Les voy a compartir un segundo. Les voy a compartir. No sé si pueden
Perfecto. Este pequeño Excel que realicé con la finalidad de que puedan calcular el precio de venta y el margen de utilidad de un producto. A los emprendedores y a todas las personas que están aquí que quieran y aprender un poco más de cómo realmente poder sacarle provecho al producto que uno desea vender. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tenemos un precio de costo que viene a ser lo que nos cuesta producir, ¿sí?, el producto o servicio. En este caso, vamos a poner que son unos zapatos, estoy poniendo $30. Tenemos un margen de utilidad. Este margen de utilidad es lo que esperamos recibir después de la venta, ¿sí? Este margen de utilidad es lo que nosotros queremos, ¿no? Pero tendríamos que, para poder realmente acercarnos a la realidad, hacer un análisis, ver cómo está la competencia. No podemos decir que quiero el 200%, el 300%, no. Hay que ser realistas y buscar algo que nos permita ser competitivos. En este caso, le estoy poniendo un margen de utilidad del 30%, ¿sí? Y finalmente, esto nos va a dar el precio de venta. Ahora, es interesante poder hacerlo con Excel porque nos permite posteriormente, nos sirve como una pequeña matriz para hacer diferentes cálculos, nos queda automatizado. Entonces, aplicamos esta fórmula, ¿sí?, que nos dice que, bueno, pueden ver aquí, el precio de costo va a dividirse, ¿sí?, para 1 menos, esto es parte de la fórmula, no me la invento yo, la fórmula viene tal cual. El precio del costo se divide para 1 menos el precio de la venta, ¿sí? Damos Enter y automáticamente nos va a dar este valor que ustedes están observando, que son $42 con 82 centavos, perdón, con 86 centavos. Y como les decía, supongamos que ahora el precio de costo son $50, lo que me cuesta producir, y vemos que automáticamente tenemos que el precio de venta va a ser $71 con 43 centavos, dándonos el margen de utilidad del 30%. ¿Cómo verificamos esa utilidad? Esto es muy sencillo, también lo podemos hacer automáticamente en esta pequeña matriz y nos permite hacer una resta que es entre el precio de costo, entre el precio de venta menos el precio de costo. Y ahí ven automáticamente que tenemos $21 con 43 centavos, ganancia que se obtiene al vender el producto o el servicio. Supongamos que lo hacemos ahora o lo hemos hecho de alguna manera empírica y quisiéramos saber cuál es el porcentaje del margen de utilidad que tiene algo que estamos vendiendo. Supongamos que yo compré digamos, un polo, ¿sí? Un polo, una camiseta, $20. ¿Okay? Y yo le quiero vender y digo, ¿sabes qué? No me sé todas estas fórmulas, no lo sabía, pero por sentido común, si lo compré en 20, le voy a sacar por lo menos $10 más. Entonces lo vendo en 30. Lo vendo en 30. ¿Cómo sé yo qué porcentaje, o sea, qué margen de utilidad gané? Y esto lo hacemos de una manera sencilla también, una fórmula. Es decir, el precio de venta, en este caso que es $20, ¿no es cierto?, más los $10 que le estoy poniendo, vendrían a ser $30, ¿correcto? Lo único que hacemos es agarrar el precio de venta y dividirlo para la utilidad, y nos da en efecto que le hemos sacado un 30%, ¿sí? Un 30%. En este caso, se puede hacer todo planificado desde un principio, teniendo claros los conceptos, pero también podemos irnos, digámoslo así, de
adelante para atrás o empíricamente y nos daremos cuenta que llegamos a lo mismo. Sin embargo, lo recomendado, lo lógico es que tengamos claros los conceptos. ¿Para qué? Para que no calculemos al ojo y podamos saber si estamos ganando o estamos perdiendo o estamos poniendo el porcentaje, el margen de utilidad correcto. Es como debe de ser. Bueno, ahora les voy a compartir un pequeño video. No sé si haya quedado alguna duda o algo que pueda aclararles aquí. Si no tengo preguntas, pues voy a proceder a compartirles un pequeño video y con eso daríamos por terminado esta exposición. ¿Alguien que quiera acotar algo? O estoy abiertos a hacer las aclaraciones pertinentes. Bueno, entonces nos vamos al video. Vamos al video. Revisan si lo pueden visualizar. Seguramente has escuchado. Uh-huh. Segundo escenario, el negocio, que 8 de cada 10 negocios no repiten la prueba del tiempo y quiebran. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué aproximadamente el 80% de los negocios no duran más de 5 años? Veamos el ejemplo de Sofía. Sofía trabaja en una tienda donde cada día se encarga de hacerlas y hornearlas. Le gusta lo que hace, pero después de trabajar aquí por más de 3 años, se pregunta, ¿por qué no abrí mi propia tienda de galletas? Mi jefe ni siquiera sabe cómo hacer las galletas, pero es él quien se lleva la mayoría de las ganancias. Entonces, un día, Sofía presenta su renuncia y abre su propia tienda. Desafortunadamente, en unos pocos días su entusiasmo se pone a prueba, porque antes Sofía dedicaba todo el tiempo de trabajo para hacer las galletas, y ahora, además de hornearlas, también tiene otras actividades urgentes. Necesita atender los clientes, limpiar antes y después de abrir la tienda, hacer la contabilidad y promocionar su negocio. Son actividades en las cuales no es hábil y además no le gusta hacerlas. Ella quiere hacer galletas, pero sin realizar las demás cosas, el negocio se va a pique y en este momento no cuenta con alguien que le ayude. Sofía se siente agotada y estresada de estar a cargo de todo. Ella se imaginaba haciendo y vendiendo galletas, pero parece que esto no es suficiente para tener un negocio próspero. Sofía es el ejemplo de un técnico que ha caído en la incautación empresarial. ¿De qué se trata esto? La emoción de la independencia y trabajar sin un jefe que esté encima a menudo no nos deja ver lo que realmente es trabajar por cuenta propia. El técnico cree erróneamente que porque sabe hacer el trabajo, ya sea cocinar, hacer diseño gráfico, reparar un auto u otro tipo, puede convertir esta capacidad en un negocio que le libere del jefe. El cocinero crea un restaurante, el diseñador gráfico crea un negocio de diseño gráfico, pero en lugar de liberarse del jefe, se han convertido en su propio jefe, uno más exigente y que los hace trabajar aún más que antes. Antes de seguir con la historia de Sofía, necesitamos entender que cada persona que abre un negocio es 3 personas en uno, un empresario, un gerente y un técnico. El empresario es la parte de nosotros que tiene una visión, tiene sueños y convierte algo fugaz, como son las ideas, en una excelente oportunidad. El empresario vive en el futuro, siente necesidad de un cambio. Cuanto más excepcional es su idea, más esfuerzo pone en realizarla. Su problema es que lo hace sin mirar el costo. Al perseguir los sueños se está separando de la realidad. Al gerente, por otra parte, le gustan las cosas predecibles. Le gusta planificar y tener todo en orden. Si el empresario vive en el futuro, el gerente vive en el pasado. Le gusta analizar cosas que ya pasaron y basándose en ellos sacar las conclusiones. Si el técnico sabe realizar su trabajo y en lugar de pensar sobre el futuro o pasado,
pasar horas organizando las cosas, prefiere hacer el trabajo y disfrutar los resultados. Por lo tanto, los técnicos a menudo se encuentran trabajando para alguien más. Todos tenemos un poco de cada uno, pero en su mayoría prevalece el técnico. Por ejemplo, puede ser que somos un 70% el técnico que le gusta realizar el trabajo, un 10% el gerente que le gusta organizar las cosas y un 20% el empresario que planea y piensa en el futuro. Igual que hay tres personajes, también el negocio tiene tres etapas. En el ejemplo de Sofía podemos ver la etapa de la infancia, donde una persona hace todo sola. Tiene un negocio, pero en lugar de trabajar 8 o 10 horas, trabaja 14 o más horas al día. En esta etapa, pronto te das cuenta de que te estás sacando el jugo y que si quieres seguir adelante, necesitas encontrar a alguien que te ayude. Sofía, por ejemplo, después de unas semanas de no descansar ni un solo día, ha contratado a una persona para hacer la contabilidad de su empresa. Contrató a Víctor. Cuando Víctor ha tomado parte de sus responsabilidades, Sofía se sentía muy aliviada. Ya que no le gustan los números, ha dado carta blanca a Víctor y ella empezó a dedicar más tiempo a lo que le gusta, hacer galletas. Otra cosa que no le gusta a Sofía es tener que hacer promoción de su negocio. Víctor le ha sugerido que contrate a alguien más que lo haga por ella, pero a Sofía tampoco le gusta contratar y manejar personal. Y ha tenido suficiente contratando a Víctor, por lo que le pregunta a Víctor si él podría buscarle a alguien para este nuevo puesto. Mientras Víctor maneja este asunto, Sofía se dedica a lo que a ella le gusta, hacer galletas. El negocio crece y pronto termina contratando la tercera persona, que ayuda a hacer galletas y a limpiar el lugar. Sofía aún no se da cuenta de que pierde el control de muchas cosas que pasan dentro de su negocio. No lo está manejando activamente. Deja a cargo a Víctor y aunque hay asuntos que ella no sabe o no entiende, confía que Víctor lo está haciendo bien. Mientras ella sigue horneando las galletas, su negocio crece en empleados y entra a la etapa de la adolescencia. Terror de Sofía, manejar por aplicación. En el caso de Sofía, en la etapa de la adolescencia puede pasar uno de los siguientes tres escenarios. Primero, después de un tiempo nota que el negocio está enfrentando un problema recurrente. Por ejemplo, algún cliente se queja de la calidad de las galletas que hizo la empleada. O llaman del banco y dicen que los números no concuerdan, que algo no está bien con la contabilidad. Y Sofía enlista todo lo que hacen mal sus empleados. Revisa todos los asuntos, encuentra varias inexactitudes y las mejora. Finalmente llega a la conclusión de que Víctor y los demás no saben hacer bien su trabajo y piensa que fue mejor cuando ella estaba sola, porque entonces nadie se quejaba de su trabajo. Despide a los empleados o incluso si no lo hace, debido a la tensión en el ambiente, se van por su propia cuenta. El negocio de Sofía otra vez regresa a la infancia, al punto donde comenzó. Segundo escenario, el negocio de una sola vez va a la quiebra. Para Sofía esto pasaría si los gastos de su tienda se salen de control antes de que ella reaccione. En la vida real, esto pasa especialmente con los negocios innovadores, como son las empresas tecnológicas. Alguien hace un negocio y busca crecerlo lo más rápido posible sin preocuparse por los gastos que genera. La idea es que un día el negocio valga muchísimo y el dueño lo venda. Pero en el camino algo se sale de control. Hay tantos empleados y los gastos fijos son tan altos que la empresa no puede mantenerse y se va a la quiebra. En el tercer escenario, el negocio sobrevive. Y este es el más trágico de todos los escenarios. En el ejemplo de Sofía, significaría que ella siga resolviendo todas las medidas de falta de su empleado. Y aunque no tiene control de todo lo que pasa, el negocio sobrevive. Actualmente trabaja no 12, sino 16 horas al día. Pone todo su esfuerzo para mantenerse a flote. Podemos trabajar así un mes, 3 meses, tal vez un año, pero después nos sentimos muertos en vida, sin fuerza y sin ganas de seguir. Es como si hubiera un motor de 6 cilindros, pero solo un cilindro trabaja efectivamente. El cilindro explotará en cualquier momento. Simplemente no se puede. Perdemos la salud, la energía y también el negocio. Estas son las razones de por qué aproximadamente
8 de cada 10 negocios quiebran. Pero hay una manera totalmente diferente para empezar un negocio de cómo lo hizo Sofía y de cómo lo hacen los técnicos. Hay un camino mejor y que cualquiera puede seguir, un camino hasta la madurez. Lo explica Michael Gerber en su libro El mito del emprendedor, y nosotros te lo vamos a compartir en uno de los futuros videos. Gracias y nos vemos pronto. De acuerdo, compañeros, y las personas que nos acompañan en este taller, damos casi por concluido el taller del día. Agradecemos su asistencia. Voy a compartirles un link para que puedan en el chat responder un pequeño cuestionario. Solo son 5 preguntas, la mayoría de verdadero y falso, nada complicado. Y también el cuestionario pues, que compartió nuestro primer expositor. No se olviden de llenar la asistencia. Y de verdad, nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que tenga que agregar mi compañero Luis o complementar? Puedo agradecer nuevamente a las personas que pudieron asistir el día de hoy y esperando que puedan seguir asistiendo y incentivar a otras personas a que también ingresen, compartir el link para que puedan aprender de estos talleres que se están realizando de contabilidad básica, ¿no? Y agradecerles nuevamente por la asistencia de hoy y tengan una buena noche. Y que no se olviden de, por favor, llenar el registro de asistencia y realizar las evaluaciones que les enviamos en el. Muchísimas gracias a todos. Quedan activas en el chat, como dijo mi compañero, para que llenen la asistencia y llenen esas pequeñas evaluaciones.